Pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo no tengo mucha experiencia como conferenciante, así que ya de antemano pido disculpas por los errores que pueda haber. El reto más grande para mí aquí es intentar encajar todo esto en la horita que me deja Miguel, que ya sabéis que es el loco de cronómetro. Y lo voy a intentar porque hay vídeos, hay fotos, no se puede hablar del tema de los chemtrails sin mostrar imágenes gráficas, es una tontería desde mi punto de vista, ¿no? Y he llamado a esta conferencia Chemtrails un enigma sin resolver, porque para mí, que llevo con el blog desde 2007 y tratando este tema pues, de forma anónima desde el 2004, leyendo todo lo que me caía en las manos, que tenía desde mi punto de vista la mínima consistencia y trabajando a todos los niveles para intentar resolver para mí este enigma, pues es, hoy por hoy, a día de hoy exactamente, es el mayor enigma. Y bueno, puedo decir que hoy mismo, domingo, tengo 2 S y esos globos naranjas que están ahí arriba que llevo toda la tarde preguntándome qué hacen ahí. Pero, no, bueno, evidentemente después de todo lo que se ha contado y la cantidad de respuestas que nos han ofrecido los conferenciantes estos días, muchos de los enigmas que más o menos tenemos pues quedan esclarecidos, pero este de verdad que es para mí un enigma muy importante. Yo soy biofísica, como ha dicho Miguel, o mi formación, por decirlo así, es científica, aunque hoy por hoy me parece que todo eso está, digamos, a años luz de este momento, ¿no? Pero empecé realmente a encontrar más respuestas y abrí el campo de explicación y de resolución de lo que para mí son los chemtrails cuando me planteé la componente espiritual de este asunto. Y es que no podemos olvidar que somos nosotros los que estamos observando, ¿no? Digamos que me pasé mucho tiempo pues, intentando llegar pues, a comprender cuáles eran los componentes biofísicos, bioquímicos, qué era lo que había ahí, por qué salía de una manera, por qué salía de otra. Y al final llegas a la conclusión de que los chemtrails son un enigma porque nosotros somos los que estamos mirando. No se puede entender a este fenómeno, ¿no? Que son chemtrails, estelas persistentes que aparecen en los cielos, sin recordar que nosotros estamos fumigando en la Tierra desde hace decenas de años. Es decir, que lo que es arriba es abajo. Lo que nos pasa, nos viene pasando desde hace mucho tiempo, y no estoy diciendo con esto que estemos entrando en una ley o en una estructura de que nosotros tenemos la culpa de que nos estén fumigando. No, estoy simplemente diciendo que lo que nos está pasando aquí en la Tierra es un reflejo, como decía esta mañana Rafael, de lo que está ocurriendo arriba, y lo que está ocurriendo arriba es un reflejo de lo que pasa aquí. Nos llevan fumigando por lo menos 20 años. Se pueden trazar imágenes de 1996 y muy probablemente desde antes, ¿no? ¿Hay algún aspecto positivo? Me he preguntado siempre esto, ¿no? Después de adentrarte en el fantástico mundo de la bioquímica de los chemtrails y de todo lo que tiene que ver con esto, te preguntas, ¿hay algo positivo para la humanidad en relación a este asunto tan extraño y tan duro de pelar? Y desde mi punto de vista, sí, porque muchísima gente está despertando a muchas otras cuestiones relacionadas con la conciencia gracias a los chemtrails, porque es algo que está ahí. Por desgracia, hoy la verdad es que tenemos un día luminoso, maravilloso, donde no hay un solo chemtrail. que alguien tenía alguna información sobre lo que estaba pasando aquí, pero es algo que ocurre con muchísima frecuencia, ¿no? Es una llamada a la conciencia los chemtrails también. No estoy diciendo que tenga nada que ver con estas imágenes, ¿no?, que he puesto aquí, que son círculos de la cosecha, que para mí también son llamadas a la conciencia desde otros niveles de conciencia muy superior, probablemente no todos, como os he dicho esta mañana, pero sí muchos de ellos, porque contienen a veces fórmulas matemáticas, por supuesto, muy complejas y mensajes realmente altamente evolucionados, ¿no? Entonces los chemtrails también son una llamada a la conciencia, porque cualquier enigma
Cualquier enigma es un toc-toc en nuestra mente porque nos hace reflexionar, nos abre un campo de preguntas enorme que no tenemos más remedio, si tenemos un mínimo de conciencia, que resolver. Y por lo tanto, los chemtrails ya, de entrada, y lo digo esto para que tengáis esta idea a lo largo de toda la conferencia, es decir, tienen ese aspecto positivo, y es que son una llamada a la conciencia. Bueno, desde 1966 y durante muchísimos años, por supuesto, los ciudadanos que han sido conscientes de este hecho han recurrido, han asistido a sus políticos, se ha ido al Parlamento Europeo. Erich Meyer, un parlamentario alemán, preguntó, hizo un llamamiento al Parlamento Europeo sobre qué eran los chemtrails y qué era lo que pasaba en nuestros cielos, y se le respondió. El representante del alto comisionado de Medio Ambiente, Stavros Dimas, le dio esta respuesta. Lo digo para que centremos el tema, ¿no? No son simplemente cuestiones que nos hemos planteado algunos ciudadanos de a pie, sino que esto se ha llevado a los parlamentos, se ha planteado en el Parlamento griego, se ha planteado en el Parlamento alemán, se ha planteado en el Parlamento italiano y se llevó al Parlamento europeo. Y el alto comisionado de Medio Ambiente le dio esta respuesta. La Comisión está al tanto de tales reclamaciones referente a la existencia de estas estelas persistentes y de que esa corriente y fenómeno existe. Sin embargo, la Comisión no está al tanto de ninguna evidencia que sustente dichas reclamaciones. La medida y extensión de los chemtrails, estelas de condensación, que forman los aviones, y la velocidad a la que desaparecen están, en primer lugar, determinadas por la presión, la temperatura, la humedad relativa del aire a una altura determinada. Las propiedades de la combustión y del carburante, la eficiencia propulsiva pueden tener determinado impacto. Los cambios y variaciones que adoptan las estelas de condensación y que son visibles y se desarrollan en nubes más extensas pueden ser debido a factores de cambio en condiciones meteorológicas, en los volúmenes de tráfico, en la eficiencia del motor de propulsión, etc. Se plantearon otras preguntas. Stavros Dimas respondió a todas de esta forma más o menos, ¿no? Sí, estamos al tanto de tales reclamaciones, pero no tiene información sobre ninguna evidencia de partículas de bario, aluminio o hierro emitidas deliberadamente o no por los aviones. Y esta es la respuesta. La respuesta es, no, esto que veis ahí, que son estelas persistentes, no son estelas químicas, son estelas de condensación que se producen por el paso de los aviones, sencillamente compuestos de vapor de agua o de partículas de hielo. Después de un corto periodo de tiempo se producen estos fenómenos y sencillamente, bueno, tenemos que quedarnos con esa respuesta. Aquí os he puesto una fotografía para que podáis observar la diferencia clarísima entre lo que es una estela química, que normalmente se va extendiendo, se va retorciendo, y luego veremos la dinámica exacta porque os voy a mostrar vídeos. Va quedando el cielo completamente cubierto de este tipo de fumigación, y eso es una estela de condensación que en menos de 2 minutos, así está determinado por las propiedades físicas, se disipa sin dejar rastro alguno. Pasa, por favor. La propia NASA y la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, la NOAA, ha dado una explicación de cuáles son las condiciones físicas en las que se producen los chemtrails. Los chemtrails solo pueden formarse según dicen ellos mismos lo dicen, a temperaturas por debajo de los -2 grados y a unas condiciones de humedad relativa que pueden ser en torno al 70% o más. Estas condiciones se pueden producir por encima de los 9.000 metros de altura o en algunos lugares del polo, en donde las temperaturas son muy bajas, pero estas son las condiciones. Obviamente, para el Skywatcher, para el que está aquí abajo, no tiene forma de llevar un globo sonda y de medir las temperaturas ni el grado de humedad que se está produciendo en el lugar donde ve el chemtrail. Bueno, pues se queda con esta información, pero es muy difícil poder determinar si realmente estas condiciones se cumplen o no. Pero, sin embargo, voy a mostrar fotografías que claramente indican que una estela de condensación, en todo caso de producirse, sería continua, no presentaría ninguna discontinuidad. Y esto no se produce siempre. De hecho, se puede fotografiar muy a menudo lo contrario. Pasa, por favor. Vamos a ver ahora esos vídeos, los 3 primeros vídeos que he comentado. No pongas el volumen porque así yo puedo comentarlos.
En el primero de ellos vamos a ver la dinámica de expansión. Es un vídeo que se hizo en Madrid hace aproximadamente 2 meses. Bueno, los que vivís en lugares, ayer hablaba con un chico de Colombia, me decía, no, allí los cielos son limpios, maravillosos, azules. Bueno, aquí no tenemos esa suerte, ¿no? No sé si en otros lugares de donde provenís pasa con la misma frecuencia, tengo idea de que es así. Esto es lo que se produce. Estelas que van cubriendo el cielo, van cubriéndolo, además pasando varios aviones en paralelo, en perpendicular, cubriendo el cielo a veces de una forma realmente asquerosa. Se produce muchas veces ese efecto que yo llamo de guía negra, que parece una sombra, pero luego veremos fotografías en las que se ve que no puede ser una sombra, porque a veces no corre en paralelo a la estela. Bueno, y ya veis, se pueden formar rectángulos, como en este caso, con forma de malla, que se van extendiendo. Y esto, pasadas unas horas, pues puede dar como resultado una tarde completamente cubierta, cuando el día por la mañana era completamente soleado. Son vídeos que, bueno, yo he cortado, los vídeos originales son más largos, los podéis ver en YouTube, si tenéis interés me decís, os doy la referencia. Este es un vídeo que se tomó en Irlanda, donde se muestra el efecto de tela de araña, que llamo yo. Estos hilos son sustancias, biopolímeros, que caen de eso que se fumiga y acaban extendiéndose en el césped, en las copas de los árboles, producen reflejos, a veces se pueden ver, se confunden muy a menudo con las telas de arañas, pero como veis la forma geométrica no es en absoluto de una tela de araña, jamás veréis una araña, y he de decir que en los últimos tiempos este tipo de fenómeno lo veo menos, con lo cual me planteo si la propia tecnología de las sustancias con las que se fumigan va cambiando, o tal vez varía en función de las zonas o de las regiones, ¿no? Y el tercer vídeo muestra claramente esto que os comentaba del efecto on-off, es decir, aquí tenemos un avión que ya está volando y sin embargo no vemos la estela hasta este momento en el que algo se pone en funcionamiento, claramente un mecanismo, y entonces las estelas empiezan a aparecer. Como digo, los vídeos originales son más largos e interesantes, yo los he recortado solo para intentar encajar toda esta información. Vamos a continuar con la presentación. Siguiente el slide, por favor. Bueno, como decía antes, las fumigaciones no son algo nuevo. De hecho, mucha gente dice, pero si los chemtrails los han reconocido ya, claro. Es que hay que empezar a definir qué chemtrails han sido reconocidos oficialmente, ¿no? Porque efectivamente muchos tipos de fumigaciones son reconocidas abiertamente. De hecho, no hace mucho, Obama mismo dijo ante los medios de comunicación que las fuerzas aéreas norteamericanas iban a fumigar unas sustancias químicas en la mancha de petróleo, desgraciada mancha de petróleo, que es como una espada de Damocles sobre nosotros, y es un asunto que todavía no sabemos cómo va a resolverse en el Golfo de México. Ahí está, francamente en nuestro blog lo seguimos a diario porque no sabemos realmente cómo va a evolucionar este asunto, porque eso sí que es un enigma también. Pero bueno, dio vía libre a la fumigación de sustancias químicas sobre la mancha de petróleo, y ya se está haciendo esto, y además no solamente sobre la mancha química, sino sobre núcleos urbanos. Sustancias químicas de las cuales ya sabemos que muchas de ellas producen efectos secundarios negativos para la salud. Esto es de abril del 2010. Siguiente slide, por favor. Otro tipo de fumigación que ha sido muy reconocida ya, y de hecho a veces causa cierta confusión. Yo colgué en el blog no hace mucho el vídeo de un meteorólogo norteamericano que en plena tarea, cuando él estaba dando las noticias del tiempo, dijo: estas estelas que hay aquí que están cubriendo California no son estelas ni de nieve ni de lluvia, esto es en realidad chaff, se llama en inglés. Son esos dispositivos que contienen virutas de aluminio, se disparan con esos aparatos que los aviones militares contienen. Esto es una tecnología que se puso en marcha en la Segunda Guerra Mundial, tecnología que inventaron los alemanes, y efectivamente los aviones militares en ocasiones la utilizan porque esas virutas de aluminio
lo que hacen es distraer la atención del enemigo. En un momento dado no aparece el avión en el radar porque esas virutas de aluminio lo que hacen es, digamos, distraer el radar. Sigamos, más ejemplos de chemtrails reconocidos. En el 2008, California, el gobernador de ese momento, Schwarzenegger, dio vía libre a la fumigación sobre núcleos urbanos de California, concretamente en Monterrey, unas sustancias que contenían feromonas supuestamente para combatir la polilla de la manzana. Muchísimas personas, miles de personas en realidad, tuvieron que salir de sus casas porque los efectos secundarios de esas fumigaciones eran terribles. Picores, escozores, gente que cuando iba al baño a hacer pis directamente salía sangre. Miles de personas, de hecho, se unieron en plataformas para reclamar daños y perjuicios, pero esto es un tipo de fumigación que fue reconocido absolutamente y salió en todos los medios de comunicación. No hay ningún secreto. Y eso también son chemtrails, son estelas químicas. Siguiente, por favor. Otro tipo de estelas químicas que todos conocemos, la fumigación con yoduro de plata. Se utiliza desde hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos 50 años, para o bien crear o bien disipar las nubes que contienen lluvia. Por lo tanto, se utiliza por muchos gobiernos cuando tienen, por ejemplo, paradas militares. En el caso de Rusia, de China, por ejemplo, en esto saltó a los medios de comunicación cuando se supo que lo utilizaban en los Juegos Olímpicos para asegurarse un tiempo y una climatología perfecta, ¿no? Esto es yoduro de plata. Preguntas. ¿Alguien está...? Me refiero a los grupos medioambientalistas, ministerios de sanidad, de medio ambiente. ¿A ellos se está preocupando realmente de que todas estas sustancias químicas, porque lo son, que dañan el medio ambiente y que afectan a la salud humana, estén cayéndonos encima? Pues la respuesta es no. La respuesta es no. Otro tipo de... No, todavía no. Hay otros tipos de fumigaciones tristemente conocidas, de las que podemos hablar largo entendido. Por ejemplo, un tipo de fumigación que se reconoció en documentos desclasificados por parte de Gran Bretaña, que hablaba de que en los años 50 se había fumigado con FP tratado con silicona. Supuestamente era una mezcla que se convertía en inocua cuando llegaba al suelo. Esto ocurrió en la ciudad de Norwich. Hubo afectados, hubo enfermos y ahora, recientemente en el 2000, se desclasificaron esos documentos. Y podríamos seguir la cuenta así un largo rato. Todo esto son chemtrails, son reconocidos sin ningún tipo de problema. ¿Son estos los chemtrails de los que hablamos cuando hablamos de chemtrails, los que, digamos, observamos el cielo? No. Digamos que para nosotros esto no representa ningún enigma, son una desgraciada realidad con la que convivimos. De hecho, son una vergüenza. Pero no son los chemtrails de los que hablamos los Skywatchers cuando hablamos de chemtrails. ¿Qué contienen? Vamos a pasar al siguiente slide. Hay que decir que como ni las asociaciones medioambientalistas se preocupan, ni los ministerios de sanidad, ni los de medio ambiente de ningún país del mundo se preocupan de esta realidad, las personas realizan test de laboratorio pagándolos de su propio bolsillo. Entonces, no tenemos ahora ninguna universidad ni ningún centro intentando poner en claro los resultados y demás. Uno tiene que bucear entre la información e intentar encontrar, bueno, datos más o menos fiables sobre los resultados de las sustancias que aparecen en diferentes test de laboratorios. No son resultados monolíticos. No en todos los test de laboratorio aparecen los mismos resultados. Pero se puede hablar de un collage, de una sopa de brujas en las que con demasiada frecuencia aparecen este tipo de sustancias. Y veremos que no son solo sustancias químicas, que en realidad deberían llamarse biochemtrails, porque no son solo químicos lo que aparecen en los resultados de los test de laboratorio. En primer lugar tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que aparece muy a menudo en la mugre,
Con lo cual podríamos pensar que las muestras las toman, bueno, pues personas interesadas de a pie que dicen voy a poner este frasco aquí al lado de mi casa cuando llueve, voy a intentar llevarme estas muestras a un laboratorio y de esta manera hacen el asunto. No estemos imaginando aquí grandes procesos y cosas muy sofisticadas. Con lo cual uno puede pensar que esa bacteria salta, bueno, sencillamente pues porque se ha contaminado la muestra, pero resulta que la Pseudomonas aeruginosa también se utiliza con demasiada frecuencia en ingeniería genética, porque permite que la bacteria inserte paquetes genéticos, paquetes de información mediante transducción y conjugación, dos procesos, digamos que corren en paralelo, son similares pero no son lo mismo, a la célula huésped. O sea que se utiliza muy a menudo esta bacteria en ingeniería genética. Luego tenemos las sales de bario en aerosol. Bueno, las sales de bario, lo primero que tenemos que saber es que son radiactivas. Es decir, si tú analizas el espectro de las sales de bario, te encuentras las sales de bario. Pero a medida que pasa el tiempo, ese espectro va, por decirlo así, sacando otros elementos, otros agentes que pueden ser muy tóxicos, incluso más que el bario, que están debajo del espectro. Son sustancias muy contaminantes y son sustancias radiactivas. Se utilizaron en la, por ejemplo, guerra del desierto, en Irak, produciendo un alto índice de enfermedad, muchísimas bajas en el bando enemigo, y luego veremos que junto con el aluminio son dos sustancias que aparecen con demasiada frecuencia. Aparecen casi en todas las muestras de test de laboratorio. El etileno dibromida, que me gustaría hablar de él, porque no sé si esta mañana se ha hecho mención a esto, era una sustancia que antes se utilizaba para mezclarlo en el carburante. En 1964, la EPA, la organización, digamos, norteamericana que está pendiente de la salud medioambiental, lo prohibió. O sea, está prohibido como uso en pesticidas, como mezcla con el carburante y demás desde 1984. Sin embargo, aparece en algunas muestras. Con lo cual, la pregunta está en si los aviones militares o la aviación comercial, que parece poco probable que sea así, lo siguen utilizando porque aparecen las muestras y deja unos rastros que luego os enseñaré fotografías que se asemejan a los arcoíris, pero no lo son en absoluto. No lo son en absoluto. Son sustancias muy contaminantes, muy nocivas para la salud, producen unos trastornos enormes en el sistema nervioso central y sobre todo en el sistema respiratorio. Enterobacterias, que son, bueno, pues como la E. coli, por ejemplo, que aparece con muchísima frecuencia, puede causar trastornos a nivel intestinal y otro tipo de enfermedades como la neumonía. La Serratia marcensis, que en documentos desclasificados, además en un enlace que está disponible en el Servicio de Inteligencia canadiense, parece que se utilizó en experimentos en la ciudad de San Francisco, de los cuales además una persona al menos resultó muerta y hubo heridos y demás, o sea que la Serratia marcensis también es la favorita para muchos experimentos porque deja una marca roja en la piel que permite identificarla. Permite identificar que la muestra, por decirlo así, o que la célula huésped ha sido contaminada. Entonces se utiliza de esa manera, como marcador. Pues sí. El Streptomyces. Esto de lo que estoy hablando no son hipótesis. Esto concretamente, que acabo de hablar de San Francisco, estos son documentos desclasificados. O sea, es alucinante. El Streptomyces, que se utiliza para fabricar penicilina, una enzima empleada en laboratorios, bacterias y sustancias tóxicas de todo tipo, células rojas congeladas. No aparecen virus en las muestras porque los virus son muy difíciles de identificar en los test de laboratorio, pero por supuesto no se descarta que haya virus, de hecho es bastante probable que existan virus. Y bueno, como veis, se puede hablar de biochemtrails. Siguiente slide, por favor. Estas son formaciones de etileno dibromida que os digo que aparecen con bastante frecuencia. Yo no sé si las habéis visto, pero los que estamos ya acostumbrados a ver el cielo,
pues la verdad es que aparecen, bueno, dióxidos de vanadio también, ¿no? Por desgracia. Ahí estamos. Siguiente slide. Cuando se interpreta, yo he traído test de laboratorio de algunos que se han hecho en Italia, Canadá y en otras partes del mundo. No sé si vamos a tener tiempo para verlo, pero si alguno tiene interés, yo con gusto se lo mostraré. Como digo, los resultados no son monolíticos, pero si hay dos sustancias que aparecen con toda frecuencia, son el bario, o la sal, en forma de sales, en forma de componente, porque el bario es un metal que pocas veces aparece solo en la naturaleza, y el aluminio. ¿Cuáles son las cantidades que se pueden considerar nocivas para la salud? Porque el bario se utiliza muchísimo en fabricación por ejemplo, en textiles, en la industria textil, en la industria del metal, en diferentes tipos de fabricación se utiliza el bario. Entonces, no podemos saber si esas muestras de bario, por decirlo así, se han contaminado del propio efecto de la industrialización o vienen de donde vienen, ¿no? Pero lo que sí sabemos es los niveles que considera la propia EPA como contaminantes o máximos recomendables para la salud. Y hablan de 2 partes por millón o de 2 miligramos por litro. Hay que tener cuidado cuando se interpreten los datos de los test, lo digo porque he visto algunos errores por ahí y tal, porque a veces no aparecen en miligramos sino en microgramos, con lo cual nos podemos estar colando en cuanto a las conclusiones si no tenemos en cuenta bien el tema de las unidades, ¿no? El caso es que hay muchos estudios. He puesto simplemente aquí uno de muestra de Tarasenko de 1977 que se hizo con ratas, sometiéndolas a dosis, digamos, similares a estas de máximos recomendables de bario, de sales de bario por inyección. Y, bueno, Tarasenko descubrió que los efectos sobre las ratas, que por cierto son los animales que se utilizan en el laboratorio porque como mamíferos se asemejan mucho a nosotros, aunque podamos creer que no, bueno, pues encontraba que tenían presión arterial alta, niveles bajos de hemoglobina, reducción de niveles de trombocitos, reducción de nivel de azúcar, aumento de leucocitos, esclerosis peribronquial en los pulmones. Beliles siguió trabajando en este tipo de estudios, estudiando ya a humanos que estaban exponiéndose, sencillamente porque trabajaban en los procesos de fabricación, pues por ejemplo en la industria textil, a altas cantidades de bario. Y en muchísimos casos se encontró que eran personas que estaban enfermas con irritación bronquial y lo que se denomina varitosis, ¿no? Que es sencillamente una enfermedad que tiene un cuadro, podríamos hablar, muy similar al de la suma de componentes de todo lo que hay aquí. Siguiente slide. Y en el caso del aluminio, esas son las cantidades de 0,05 a 0,2 miligramos por litro, o lo que es lo mismo, 0,2 partes por millón. Esas son las cantidades que la propia EPA considera máximos recomendables. ¿Cuáles son los efectos del aluminio en la salud? Pues sobre todo y especialmente atacan al sistema nervioso central. Al sistema nervioso central y a enzimas súper importantes para nuestro cerebro, es decir, para los procesos mentales. Inhibición de enzimas importantes en el cerebro, reducción de actividad del sistema nervioso, absorción de importantes químicos por parte de células nerviosas, la dopamina y la norepinefrina, que son fundamentales para los mecanismos cerebrales, pérdida de memoria, descoordinación de los músculos, descoordinación de los movimientos, desorientación del sistema nervioso, y en casos ya de niveles de intoxicación se llegaba a observar parálisis muscular, pérdida de memoria, demencia, Alzheimer, hipoparatiroidismo, esclerosis lateral amiotrófica, anemia, disfunción de riñón, disfunción de hígado, colitis, desorden neuromuscular, Parkinson, úlceras. No me digáis que no me he quedado, vamos, sí, o sea, la sopa de brujas es una imagen que se queda muy corta cuando tenemos en cuenta lo que puede representar para la salud humana las altas dosis de bario y las altas dosis de aluminio junto con todo lo demás. Siguiente slide. Como digo, tengo ahí los test, pero prefiero pasar a otros temas, luego si nos queda un poquito de tiempo lo revisamos. Vamos a lo que creo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos o el objetivo de estos programas que, tal y como los vemos todos, son programas globales y programas de alto secreto? Porque la verdad es que me cuesta imaginar un solo programa, un solo
proyecto que tenga más secretismo que este. Fijaos que estamos en una era donde se están desclasificando muchísimos documentos, donde gente como, pues que digo yo, Proyecto Camelot y demás, están entrevistando a gente y gente que ha trabajado en proyectos súper secretos y todos hablan de cosas increíbles, desde viajes en el tiempo a máquinas que, en fin, que no hubiéramos ni soñado, y sin embargo no hay ni uno solo, y no me digáis que eso no tiene gracia, que hable de los chemtrails, cuando es realmente, insisto, para muchísimas personas el enigma de nuestro tiempo, porque están visibles ahí en el cielo, porque los sufrimos todos, nadie habla de ellos, nadie. Y por lo tanto los Skywatchers, las personas que han tenido una llamada a este problema, por la razón que sea, yo os cuento mi caso personal, a mí este asunto no es el que, por decirlo así, motivó mi despertar, porque mi despertar, como muchísimas personas que estáis aquí, lo inició el asunto de la salud, ¿no? Personas allegadas que enfermaban y encontraban solución a sus problemas solo mediante la salud natural, mediante la medicina natural, con lo cual eso me llevó a plantearme en qué clase de sistema de salud vivimos, cuando llegas a la conclusión de que es un sistema basado en la enfermedad, por y para la enfermedad. Y ese fue el inicio de mi despertar, pero me topé con el asunto de los chemtrails. Para las otras cuestiones de salud yo ya he encontrado una solución, y espero que todos vosotros también, pero para esto no. Y entonces los Skywatchers, que miramos este asunto desde donde estemos, desde donde estamos, con nuestras cámaras de vídeo, simplemente intentando poner en orden la información, tenemos diferentes puntos de vista. Lógico, porque los humanos no coincidimos absolutamente en nada, ¿no? Tenemos diferentes puntos de vista casi para todo. Yo respeto muchísimo a todos los Skywatchers y a sus puntos de vista, a todos, a todos. Y a mí me gustaría decir que puedo incluir a todos los puntos de vista en mi presentación y en mi forma de ver las cosas. Yo los voy a presentar, pero también os voy a dar mi visión personal sobre todo este tema, ¿no? Como digo, hay varias hipótesis formuladas por investigadores independientes. La primera la he llamado solo para esta presentación la hipótesis eugenesia. No es que sea un nombre sacado de ningún lado, lo he puesto para resumir el concepto de que efectivamente hay muchos indicadores que nos vienen a decir que eso que Jessica llamaba esta mañana los Illuminati, otros llamamos el nuevo orden mundial, otros hablamos de la élite, otros hablamos de los controladores, en términos muy genéricos, porque creemos que detrás de esos seres humanos hay otras entidades espirituales detrás. Por lo tanto, vamos a hablar de controladores. Esta hipótesis eugenesia se basa en la idea de que ellos mismos están diciendo, y además de forma bastante descarada, considero ya, que sobra población sobre el planeta. No hace mucho colgué yo un vídeo donde Bill Gates, en una conferencia, lo decía, que había demasiada la sobrepoblación, la superpoblación era el gran problema de la humanidad, que no podíamos llegar todos a ningún sitio. Y bueno, evidentemente no se lanzaba a contarnos cómo quería solucionarlo, pero os puedo decir que ya ellos plantean con toda apertura el hecho de que eso es un problema, de que no hay recursos para todo, de que estamos contaminando, ya el CO2, lo que exhalamos, ¿no?, supone un elemento de contaminación básico, según su punto de vista, es de algo que ya veremos después, el climate gate, ¿no?, la teoría esta que Luis Carlos Campos llama de los calentólogos, que a mí me gusta mucho esa palabra. Bien, pues en esta hipótesis eugenesia, por supuesto, tiene su fundamento, porque no podemos negar que si observamos cómo funciona el sistema de salud-enfermedad, que parece que no va orientado precisamente a nuestra salud, sino a todo lo contrario, bueno, pues podemos decir que, en fin, que puede que sea cierto y que estén utilizando este programa de chemtrails para eliminar a personas. Lo dejo ahí. Pasa por favor. Bueno, simplemente voy a hacer un listado. La segunda hipótesis la he llamado aquí la hipótesis geoingeniería, que es la que ahora mismo está muy en boga. De hecho, en las últimas cosas que aparecen en medios de comunicación de masas, se lanza esta hipótesis como muy, digamos, favorita de las damas.
Yo plantearé los problemas que veo para esta hipótesis, la hipótesis de que esto está relacionado directamente con el proyecto HAR. Y, por último, hablaré de la hipótesis de la manipulación del ADN por medio de las fumigaciones. Entonces, esta hipótesis primera, la de la hipótesis subgenesia, la de que sobramos, ¿no?, y de que vamos a ver cómo podemos solucionarlo, efectivamente, bueno, pues... como decía antes, está apoyada en muchísimas evidencias, ¿no? Todos esos planes de vacuna, el último caso, el de la gripe A, que ha sido absolutamente sonado, donde estamos viendo que han introducido millones y millones de vacunas que no solamente no servían para curar ninguna enfermedad, porque esa enfermedad no existía, sino que probablemente la propia vacuna podía contener más enfermedad y más daño para el organismo que cualquier gripe, ya fuera porcina o caballar. O sea, sabemos, los que tratamos un poco el tema de la salud, que hay cantidad de sustancias que están en muchísimos alimentos que consumimos, como el flúor, el aspartamo, el glutamato monosódico, que están en los productos infantiles. Que más no se puede decir, que no hay absolutamente ni un solo organismo velando por nuestra salud para nada, porque estas sustancias, el flúor, el agua, en muchísimas comunidades, en España menos, pero en Estados Unidos se fluoriza el agua, y sabemos ya que eso tiene unos efectos tremendos para el cerebro, a todos los niveles. Las bombillas de bajo consumo, que yo no hace mucho trataba de este tema en el blog, que nos las han vendido como para la salud y para la energía verde, y verdaderamente tienen efectos secundarios terribles, porque no solamente son peligrosas, porque contienen mercurio, y por lo tanto si se te rompen en la casa y no tienes un protocolo establecido para librarte de ellas, pues probablemente acabes enfermo, ¿no? Estamos hablando de que se han metido, bueno, en nuestras casas, ¿no? Sino que además la energía que irradian es energía que contiene bajas vibraciones, es energía electromagnética y es una energía contaminante, como lo son las antenas de telefonía, como lo son las radiaciones wifi, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que para mí me plantea esta hipótesis. Hombre, uno puede pensar, hombre, si se quisieran librar de nosotros, pues, en fin, podrían hacerlo de una forma más soterrada, ¿no?, y no planteando sistemas de fumigación bestiales a nivel global que pasan por todas las ciudades y que ya llevan 20 años haciéndolo. Aparte de eso, la verdad, no me parece observar, puede que en algunos casos el índice de mortandad, el índice de enfermedad haya aumentado en determinados núcleos urbanos, pero no me parece que estén consiguiendo brotes epidémicos a lo bestia, que puedan decir, bueno, pues efectivamente sí, o sea, esto está orientado a ese objetivo que comentábamos, ¿no? Ese es mi punto de vista personal. Me plantea dudas, ¿no?, el proyecto en cuanto a su viabilidad, coste-beneficio. Es decir, no se puede hacer esto de otra manera. Pues mira, pues por ejemplo lanzando una bomba atómica, ¿no? No sé. Es decir, puestos ya, ¿no? Entonces, la segunda hipótesis de mi listado está relacionada con la geoingeniería. John Holdren, que es el asesor científico de la Casa Blanca, es el que más claramente ha hablado desde allí, desde la Casa Blanca, en favor de los proyectos de geoingeniería, que es, bueno, lo que ellos llaman la ingeniería planetaria, que supone la aplicación de tecnologías, según ellos, muy avanzadas para solucionar problemas, supuestamente problemas globales. Pasa el slide, por favor. Bueno, aquí tenemos un artículo del Guardian en el que dice, bueno, el consejero del clima de Obama está abierto a la geoingeniería para abordar el calentamiento global. O sea, abierto a la geoingeniería para abordar el calentamiento global. Bueno, algunos de los proyectos que nos venden, la verdad es que, bueno, si te adentras en este asunto, a veces uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Porque, bueno, de hecho hay algunos que han calificado los proyectos de geoingeniería como propios de la mente del doctor Frankenstein, y la verdad es que no se queda corto en absoluto. Uno de los proyectos es, por ejemplo, este es de los más normalitos,
Estos eran unos nanolitos. Sembrar nubes con sustancias por medio de aerosoles que reflejen los rayos solares con objeto de frenar el calentamiento. Esa es una de las propuestas de geoingeniería. Claro, al lanzar estos globos sonda por medio de los canales científicos y los medios de comunicación, los que estamos observando el cielo y viendo Chemtrails desde hace décadas, bueno, pues dices, peta, o tate, perdón, peta es otra cosa. Se ha confundido Jessica. Están pensando, están utilizando estos sistemas de fumigación para esto, para sencillamente abordar el proyecto del calentamiento global. Hay un problema de calentamiento global, de eso hablará mi compañero más tarde, pero muchísimos científicos están diciendo que lejos de haber un calentamiento global, lo que está viendo la Tierra es un enfriamiento global desde 1996. Es decir, la teoría del calentamiento global, muchísimas personas ya tenemos claro que es una teoría política, no es una teoría científica. Pasamos al siguiente slide. Bueno, de hecho, e incluso la Sociedad Americana de Meteorología advierte de consecuencias adversas e imprevisibles del uso de la geoingeniería. Muchos científicos están diciendo, es que fumigar con aerosoles puede contaminar la atmósfera de manera irreversible. A lo mejor es que nos estamos pasando. Pues no, ellos siguen. Ellos están encantados y de hecho ya se están poniendo en marcha, es decir, ya se está asignando un presupuesto, en Gran Bretaña concretamente se está asignando un presupuesto para uno de esos proyectos del cual, por cierto, es muy amante Bill Gates, como vamos a ver. Pasa el slide, por favor. Algunas propuestas, estas son algunas de esas propuestas. Tenemos, por ejemplo, el estacionamiento en órbita de espejos entre la Tierra y el Sol para reflejar un porcentaje de la radiación solar, con objeto de que la temperatura global descienda. Vale. Los detractores dicen, hombre, es que a lo mejor es que podemos causar un problema en la acidificación de los océanos. A ver si vamos a resolver un problema y crear otro. Da igual. Eso ya lo veremos luego. Otro plan genial de la geoingeniería es crear árboles artificiales, diversos artefactos tecnológicos que absorben el CO2 que supuestamente nos sobra, porque es que supuestamente nos sobra CO2. Cuando el CO2, como todos recordamos, es el producto de la exhalación de la vida. Otro proyecto es aviones que esparcen en la estratosfera nubes de partículas como el dióxido sulfúrico. De hecho, a mí es que me da risa, porque 1 millón de toneladas de dióxido sulfúrico al año bastarían para rechazar suficientes rayos solares. 1 millón de toneladas de dióxido sulfúrico bastaría, menos mal. Y otro proyecto, que este es el que le encanta a Bill Gates, es el de los barcos creanubes. Entonces son barcos que lanzan a la atmósfera partículas de agua salada, supuestamente también para reflejar ese exceso de radiación solar que tenemos supuestamente. Y de hecho ya hay fondos estadounidenses y británicos y barcos y demás, porque van a tope con este proyecto, van lanzadísimos. Bueno, esa es la foto que he conseguido de internet, la primera que encontré de Bill Gates. No se le reconoce porque era muy jovencito, pero bueno, ya apuntaba maneras. Ahí le tenemos, a él le encanta esta idea de los barcos creanubes. No me preguntéis qué sabe este señor de biología, de geología, de geoingeniería incluso, ¿no? Porque yo creía que lo suyo era pues el tema de la tecnología mal hecha, pero no, va por ahí. Le encanta este asunto y va a tope con él. Bueno, ahí efectivamente, ideas propias de Dr. Frankenstein, pues por supuesto, y nos quedamos cortos. Pasa el slide, por favor. He recortado este apartado de un informe desgraciadamente conocido, que es el informe 2025, que contiene ideas tecnológicas que supuestamente les permitirían a los Estados Unidos estar tecnológicamente avanzados para la guerra militar en el 2025. O sea que nos iban a dar vueltas a todos, pero por todos los lados. Y en uno de esos apartados, he recortado la página 145 de ese informe, habla del análisis del clima y el sistema de modificación. O sea, incluye la modificación del clima como arte para la guerra.
Y dice, una red global de sensores, hablan de guerreros climáticos, hablan de modificación del clima para la manipulación de sucesos climáticos, hablan de aumentar las capacidades militares para limitar las del adversario, propio de la guerra, por supuesto, y hablan de la inducción o supresión de precipitaciones empleando esto que hemos dicho, el sembrado de las nubes, y hablan de técnicas de sembrado de nubes desde el aire, ¿no? Dispositivos de tierra, microondas, espejos ionosféricos, todo esto está contenido en un informe que es militar para los militares y en el que habla de guerra. Este es un lado de la geoingeniería que tiene, bueno, menos gracia, ¿no? Pero ahí está. Siguiente slide. Efectivamente, a pesar de los peligros evidentes, bueno, pues algunos piensan que la geoingeniería puede ser una idea estupenda para detener el calentamiento global, producido por el exceso de CO2, que esta es la teoría oficial. Pero ¿realmente es calentamiento global o es una estafa? No sé si sabéis, pasa el slide por favor, que a este señor miles de científicos que se han unido en una plataforma le han demandado por estafador. O sea, esto no es ninguna broma. No creo que acabe con sus huesos en la cárcel, pero de hecho tiene una demanda por estafa, porque él ha sido el promotor político de esta teoría del calentamiento global por CO2. Y como todos sabéis, recientemente hubo una cumbre que fracasó estrepitosamente, que fue la cumbre de Copenhague, pero es que un poco antes, ¿qué ocurrió? Que se hackearon los servidores de correo de la CRU, que era el Santo Santorum digamos, las investigaciones científicas a nivel mundial de esta teoría. Y resultó que quedaba en evidencia que estaban manipulando los datos. Los científicos del CRU estaban manipulando los datos y una frase que se recogía, esos correos están a disposición de quien quiera en internet, algunos se han traducido, otros no, hablaba de hide the decline, esconde el declive, es decir, si a ti te sale, tú que eres científico y estás trabajando en la Universidad de Vladivostok, en estos términos, ¿no? en un programa para el estudio de la atmósfera o del calentamiento global, y te sale que la temperatura en realidad no está aumentando, sino que está disminuyendo, esconde eso. Bueno, una estafa clarísima, que queda más en evidencia, ¿no? Y saltó a los medios de comunicación de masa y todos pudimos disfrutar durante un tiempo con esto. Pasa el slide, por favor. Bueno, pues un arresto inconveniente podría ser un titular, ¿no? Si realmente el proyecto de esta gente que le ha demandado, bueno, triunfa porque ya sabéis que Al Gore escribió un libro muy famoso, Una verdad inconveniente, que se ha convertido en libro de texto en muchas escuelas, ¿no? Especialmente en Gran Bretaña. O sea, que realmente ha hecho mucho daño este hombre. Pasa el slide, por favor. Otra hipótesis, la hipótesis Hart. Estoy yendo un poco rápido porque no quiero dejarme nada importante. Una hipótesis que contempla que los chemtrails son el medio de difusión de las ondas escalares que se emiten desde instalaciones como esta, llamada inocentemente Proyecto de Investigación de Auroras Boreales Activas, que es un conjunto de 180 antenas, como podéis ver ahí, y que está en Gakona, en Alaska. Y ahí hay un documental muy bueno, porque no vamos a tener tiempo de entrar en ello, que yo recomiendo, que hizo Jesse Ventura, un gobernador de Estados Unidos, y que se llama, se lo puede encontrar en YouTube, HAARP, un arma apocalíptica de la vida real. Se resume todo muy claramente porque podéis ver cómo este gobernador se dirige a estas instalaciones, pretende entrar, se supone que es gobernador, tiene derecho a que le muestren las instalaciones. Los militares se lo impiden, como ves, esta es la entrada a las instalaciones, está resguardada por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Sin embargo, se llama Proyecto de Investigación de Auroras Boreales Activas, sin más, como un proyecto de investigación universitario, casi se diría, ¿no? Pero los militares están detrás de este proyecto. Y para resumirlo, se podría decir, imaginemos un cable de alta tensión de 1 billón de vatios elevado desde la superficie de la Tierra hasta la ionosfera, por encima de la atmósfera. Y luego imaginemos que soltamos ese cable de alta tensión sobre la Tierra. Imaginad
la enorme energía que puede liberarse y los enormes... Te veo un poco asustado, no te asustes. A mí me ha tocado esta parte un poco fea, pero no te asustes, te veo asustado. Imaginemos eso, pues se pueden producir huracanes, se pueden producir terremotos, se pueden producir tsunamis, se puede producir una cosa aún peor desde mi punto de vista, y es que la banda de frecuencias en las que emite HAARP es también la banda de frecuencias en la que opera nuestro cerebro, y por lo tanto se puede inducir el control mental desde este tipo de proyectos. Pasa el slide, por favor. Y no estamos diciendo nada que nos haya salido de la mente imaginativa y estemos elucubrando. El propio exsecretario de Defensa, William Cohen, de Estados Unidos, en 1997, dijo en una conferencia, hablando de los otros, claro, de los terroristas, de los malos, de los Al-Qaeda, de esos, los barbudos, los que son del otro lado, dijo: otros terroristas están comprometidos incluso en un terrorismo tipo ecológico, en donde ellos pueden alterar el clima, provocar terremotos, erupción de volcanes a distancia a través del uso de ondas electromagnéticas. O sea, que reconoció en una conferencia que ese tipo de tecnología existía y que, pues, por supuesto, estaba en manos de los malos, ¿no? Por supuesto, está hablando de esto, de ondas escalares, de las scalar weapons, ¿no? Pasa el slide, que son algo, digamos, cuya propiedad intelectual es de Nikola Tesla, pero que todos los gobiernos del mundo han estado trabajando y desarrollándolo a partir de la muerte de Nikola Tesla muy intensamente, y se puede decir que hoy en día, por medio de vía satélite, se puede producir de manera instantánea, en un lugar concreto de la Tierra, calor intenso, el control mental, como he dicho antes, sobre la población. Control mental vía control remoto, obviamente. Inducir el sueño REM, huracanes, terremotos, como he dicho antes, tsunamis, enviar mensajes subliminales al córtex, inducir alucinaciones, causar epidemias, incluso desviar o destruir un misil, desviar su trayectoria o destruirlo. Es decir, estamos hablando de cosas, bueno, que nos recuerdan a esta guerra de las galaxias que preconizaba ya hace muchos años Ronald Reagan, pero es que ya está aquí, ya está aquí. Bueno, esta sería una forma de resumir cómo funciona HAARP. Los transmisores HAARP envían ondas de radio a la ionosfera, se juntan en un punto y lo que crean es una zona de discontinuidad que permite, además de todas esas cosas que he dicho, permiten las señales de comunicación. O sea que esto también es un proyecto que está orientado a la comunicación militar. Pasa. No es la única instalación, en el mundo hay 6 similares, hay una en Noruega, hay otra en Rusia, hay otra también en Canadá, como esta, en Puerto Rico y en Japón. Pero HAARP, desde luego, se lleva la palma en cuanto que es la más conocida y probablemente la más potente y peligrosa que haya mismo en marcha. Bueno, la pregunta del millón: ¿quién o qué está detrás de los chemtrails? Y esto, por favor, no me cortes ahora, porque tengo unos vídeos muy bonitos que nos pueden abrir mucho el campo en cuanto a hacernos interrogantes. A mí me gustaría que, al menos, si no vais con la respuesta sobre este tema a casa, vayáis con más preguntas de las que habéis venido, porque entonces yo habré triunfado. Realmente este es un tema muy complejo, pero nos podemos dar con un canto en los dientes si sabemos lo que no son. Y yo, por lo menos, tengo claro lo que no son. Entonces, vamos a ver antes de los vídeos, las imágenes de las anomalías que nos pueden dar una pista de lo que no son. Estas son imágenes tomadas desde satélite. Se puede ver el Golfo de Cádiz. Es un chemtrail. Bueno, para el que crea que esto lo puede producir un avión comercial, bueno, pues nada, me gustaría charlar con él, ¿no? En fin, estamos hablando, si ves las siguientes imágenes que están en este paquete, la longitud que tiene esto es de 400 y pico kilómetros, y en la otra fotografía puedes ver, mira, 55 kilómetros de anchura.
¿Esto se supone que es una estela de condensación? Bien, veamos otro. Aquí vamos a ver una cosa que son, yo lo llamo discontinuidades, que nos indican claramente que no son estelas de condensación, porque una estela de condensación, si se produce, y evidentemente ya hemos dicho antes que se disipa en menos de 2 minutos, no puede producirse de forma discontinua, porque las condiciones físicas que se producen en ese lado de la trayectoria son exactamente las mismas que las que hay arriba, y por lo tanto esa discontinuidad no tiene la más mínima explicación. Aquí vemos otras discontinuidades. Siguiente. Estelas no paralelas. Bien, bueno. Sí, a ver. Bueno, preguntas. ¿Esto es un avión? Yo aquí no veo prácticamente ningún píxel de avión. Y sin embargo, como podéis ver, las estelas, las 4, porque parece que hay 4, se ven claramente en un día perfectamente claro. No hay nubes, no hay nada. El avión prácticamente no se ve. Pero es que además las estelas no corren en paralelo, cosa que no tiene ninguna explicación, desde mi punto de vista. Siguiente imagen, o siguiente carpeta, perdón. Bien, formaciones fuera de temperatura y humedad. También podríamos hablar de esto, ¿no? Y aquí solo voy a montar una imagen para ver otras, ¿no? Pero en condiciones muy diferentes a las mencionadas antes, de humedad relativa por encima del 70% y de temperaturas por debajo de los 2 grados bajo cero, se producen constantemente estelas que se pueden fotografiar en vídeo todos los días. Pase de carpeta, por favor. Formas geométricas. Bueno, todas estas imágenes están tomadas en diferentes partes del mundo. El otro he comentado antes, en Colombia alguien me ha dicho que no hay. Pues enhorabuena a los colombianos, les lanzo un beso desde aquí. Estas son de Argentina, por lo tanto, sigo diciendo, es un proyecto global. No entiendo muy bien por qué en Colombia no se produce, pero esas anteriores eran de Argentina. Como veis, perdón, quiero verla. Como veis, ¿os imagináis a un piloto, a Mitoa, por ejemplo, haciendo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me quiere contar? ¿Hay algún mensaje aquí críptico? Bueno, pues esto no es poco corriente. No es poco corriente. Y luego vamos a ver más. Aquí vemos, bueno, una cosa normalita también. Normalita. Aquí están creando una malla perfecta de rectángulos. Y estas estelas, dentro de 20-30 minutos, se extenderán y el cielo aparecerá cubierto por completo. Ya las estelas, la línea de las estelas se habrá borrado. Pero allí estuvo el origen. Aquí vemos otra, similar. Cielos enfangados por completo. Giros de 180 grados. De nuevo, imaginemos la aviación militar o la aviación comercial haciendo esto en el océano. Estas son imágenes de satélite, Ahí están. ¿Qué es esto? O sea, me iba a París y me di cuenta de que me había equivocado. ¿Puse rumbo a casa o cómo es esto? O sea, y esto no es, insisto, no es una cosa inhabitual. O sea, son giros de 180 grados haciendo piruetas en el océano absolutamente alucinantes que aparecen así en las imágenes de satélite. Líneas negras, lo he mencionado al principio, aparecen mucho. Y se ha mencionado que no, eso es la sombra, es el efecto del sol, porque claro, bueno, pues aquí tenéis 4, son imágenes diferentes donde se ve perfectamente que la estela negra antecede a la estela de chemtrail. Es decir, no es una sombra, no es una proyección para nada. Aquí lo vemos de nuevo. Ahí está la estela y como que yo por eso le llamo la línea negra guía. O sea, me parece que en muchos casos es como que corre antes y dirige, por decirlo así, a la nave que va detrás. Tampoco tiene mucha explicación. Si nos metemos en la mente de todo lo que estaba comentando Rafael Guerrero esta mañana, pues podríamos decir que son imperfecciones de la Matrix. Pequeñas roturas, pequeñas fisuras de la Matrix, pero ahí está. De hecho, hay fotografías absolutamente enigmáticas, ¿no? Y cuanto más te adentras en este fenómeno, hay algo que parece ahí que, bueno, que fuera como que la estela está reflejando su propia sombra, pero como veis, tampoco es así, porque la sombra le lleva a... Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno,
Vamos a otra carpeta. Violación de distancia de seguridad. Esto, desde luego, es una máxima, porque quien dice que estos son aviones comerciales o militares, bueno, pues también debería decir que son aviones comerciales y militares con pilotos que están multados todos. O sea, no deben tener ni un solo punto en el carné ya, porque han violado las normas estrictas que rigen el tráfico aéreo en todo el mundo 200 millones de veces. Según tengo entendido, y Mitoa sabe más que yo de esto, los aviones tienen que mantener una distancia en vertical de al menos 300 metros y en lateral de 9 kilómetros, evidentemente para evitar catástrofes aéreas. Y sin embargo, podéis fotografiar muy a menudo, cualquiera de vosotros, composiciones de distintas naves a una peligrosa distancia. A veces muy peligrosa. Bueno, vale. Vamos a ver entonces ahora las... Eso es. Bueno, aquí tenemos dos chemtrails. Fijaos eso que hay ahí. ¿Qué es eso? Claro, es que... Ahí está. Esto no es raro. Los que observamos el cielo vemos con demasiada frecuencia, esto lo llamamos orbes. Bueno, a falta de un mejor término, orbs en inglés, sencillamente porque tienen forma circular, no porque sepamos lo que es, no tenemos ni la menor idea. No sabemos si es de origen extraterrestre, intraterrestre, intralunar, intramarcial, no sabemos nada. Pero sabemos que relacionado con las estelas hay otros fenómenos que corren en paralelo y que desde luego estarían más en lo que se conoce con el género UFO que cualquier otra cosa, ¿no? Aquí vemos, esta estela se fotografió en Austria, esto es un vídeo, el vídeo es mucho más largo, como digo, yo he tomado extractos, y se ven esos orbes que salen del chemtrail, salen, saltan, no se sabe si vienen, si van, si son los que forman la estela, pero ahí están muy relacionados con este fenómeno de chemtrail, muy relacionados. Y yo por eso decía al principio que para mí, que bueno, como todos tengo mi recorrido personal en cuanto a descubrimientos y he pasado por todo, he tenido también avistamientos de objetos que yo considero que no son, digamos, podríamos decir que son UFOs, y no sé si los UFOs los dirigen seres de este planeta, seres de otros, seres intradimensionales, no me adentro en esto, pero ya para mí no resulta enigmático este fenómeno. De hecho, los he visto y conozco a muchísimas personas que los han visto. Bueno, pues esto, para mí, es el fenómeno que más se parece al fenómeno UFO que yo conozco. Hay quien piensa que son orbes de satélites espías, pero en todo caso, ¿por qué está tan relacionado con el fenómeno de las estelas? Bueno, aquí en Internet podéis encontrar millones de vídeos, billones, sería, en fin, imposible traer los más interesantes. Aquí yo he hecho simplemente una búsqueda, casi diría que, bueno, por encima, ¿no? Pero se puede ver muchísimas veces, para esa imagen, por favor, se puede ver muchísimas veces que lo que parece un avión, y yo llamo nave siempre ya por sistema, porque para mí no puede ser un avión, en muchísimas ocasiones aparece más como un holograma, como algo que no es físico, tridimensional. Y cuando se adentra en la nube, en este caso, en este vídeo que vemos una luz, más de forma circular que otra cosa. ¿Sigue la imagen? Y pensamos, ¿esto qué es? Como digo, bueno, vamos a ver un primer plano del avión, como él llama también entre comillas, porque claro, si fuese un avión tendría forma de avión, no tendría forma de orbe circular luminoso, ¿no? Como es esto que parece. Bueno, vamos a ver lo mismo a una velocidad normal, vemos que eso que era un avión y que realmente, si vemos todo el vídeo, podemos ver que el avión tiene una forma casi de pez, pero de pez raro, o sea, no parece un avión. Es que las imágenes que muchos pensamos que son imágenes, ¿vemos la cola? ¿Qué clase de cola es esa? Me parece un atún. No, es que es verdad, parecen
parecen imágenes holográficas y, por supuesto, debe ser que el holograma a veces falla. Y, de hecho, conozco bastantes vídeos que podría traer aquí y podríamos estar toda la tarde, donde en lugar de un avión, lo que antecede a la estela es una especie de cilindro luminoso. Y otras veces, sencillamente, no se ve nada, es como un píxel, nada más. Bueno, vamos ahora a la presentación, no voy a poner más vídeos porque quiero terminar. Quería mostraros esto antes de plantear la última hipótesis, que es la hipótesis de manipulación de ADN. Estas son las anomalías, ¿no?, asociadas a los chemtrails. Ya. Sigamos. La siguiente. Bien, es que no terminaría si no hablo de esto. Pero quería introducir al asunto UFO, porque este señor, la hipótesis Farley, lo que plantea es que ninguna de las anteriores hipótesis abarca todo el complejo conjunto de fenómenos y de sustancias que contienen los chemtrails, porque, claro, si hablamos de HAARP, ¿por qué hay células rojas? Si hablamos de ingeniería, ¿por qué hay bacterias que son capaces de transportar paquetes genéticos? Pues tendremos que plantear una hipótesis que contenga todos los fenómenos que podemos observar, porque si no, no estamos hablando del todo. Entonces este señor, y no es el único, lo que plantea es que las bacterias actúan vía transducción y conjugación y lo que producen es esa inserción de paquetes genéticos en la célula huésped. Y lo que él dice, pasa a la siguiente slide, que le estoy viendo a Miguel que se está poniendo mal, es alguien, ¿vale? Él habla del nuevo orden mundial, de la élite controladora, no lo focaliza en una entidad en particular ni en un grupo de entidades, habla en esos términos genéricos, pero está impidiendo nuestro despertar. Nuestro despertar se inicia y se lanza a partir de los cambios genéticos en nuestro ADN. Y por tanto, quien está en posición de evitar que ese ADN se encuentre con su destino por medio de la manipulación genética, tal vez pueda conseguir que no despierte la humanidad a eso que los lectores de esta mañana pues llamaban algo que también desde mi punto de vista es inevitable para nosotros, grandiosamente inevitable, ¿no? La doctora Berrenda Fox también hablaba en estos términos. Estamos realizando, ella ha estudiado muestras de sangre de personas y lo que dice es que hay muchísimas personas, muchos niños en particular, que están desarrollando una tercera hélice. Y ella dice que la evolución va a ir hacia el desarrollo de 12 hélices de ADN. Y dice, estamos realizando un cambio evolutivo, aunque aún no sabemos hacia dónde se dirigen estos cambios. Todo el mundo tiene una doble hélice y lo que estamos encontrando es que hay otras hélices que se están formando durante este tiempo que parece haber comenzado hace 5 o 20 años, estamos mutando. Bueno, volvemos al inicio. ¿Podemos destacar algún aspecto positivo de todo esto, después de hablar de posible manipulación genética, de sustancias químicas, de sustancias biológicas que nos pueden enfermar? ¿Podemos hablar de algún aspecto positivo que pueda tener esto? Y vuelvo a repetirlo, para mí el aspecto positivo del fenómeno chemtrails es el que nos ha ayudado a despertar a muchísimas personas y a entender que lo que se está cociendo aquí es de una escala global, puesto que el fenómeno tiene una escala global. Y a partir de la investigación del asunto chemtrail hemos ido indagando y encontrando muchísimas otras preguntas y haciéndonos muchísimas otras preguntas y encontrando muchas otras respuestas. Nuestro paradigma ha cambiado. Y gracias también a que un día fuimos conscientes de que esto estaba sobre nuestros cielos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar.